nos vamos? Una preocupación que hemos tenido todo este año y lo hemos contado aquí, hemos tenido las charlas también con los jóvenes, tenía que ver con 40 años de democracia que se cumplen en la Argentina. Bueno, ¿cuáles son los valores que hoy impulsan a las nuevas generaciones, impulsan hoy a la sociedad entera en general? Hemos sufrido también el año pasado el intento de asesinato de la vicepresidenta. Sí. Hay discursos de odio que circulan en la Argentina, más allá de la política incluso. Entonces nos preguntábamos qué pasaba con la democracia y hoy Pulsar, que es una agencia de opinión pública de la Universidad de Buenos Aires, saca un muy interesante informe en el que justamente estuvieron preguntando a los argentinos sobre cuánto apoyan o no a la democracia y sus valores. Su ocupación, no preocupación. Ocupación respecto de la cuestión democrática y del ejercicio, además, de la democracia y la militancia en ese sentido. Vamos a hablar con uno de los integrantes de Pulsar, que es Máximo Reina, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Máximo. Aquí te saludamos, Lore Toso y Javi Borelli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué sorpresas se encontraron en este informe? Digo, ¿cuáles son aquellas cosas que les llamaron la atención del informe? Bueno, para resumir brevemente, digamos, primero decimos que hicimos 4 grandes hallazgos. En principio, que la democracia sigue siendo uno de los mayores consensos que hay entre los argentinos. Más del 70% de las personas que encuestamos, es decir, la representatividad de nuestro país, está de acuerdo con valores democráticos. Es importante, como ustedes decían, en 40 años de democracia y después de tantos vaivenes, seguir encontrando este valor por la democracia tan activo. Segundo, que obviamente queremos una democracia, pero no la que tenemos. Hay una crisis entre lo que serían las expectativas y la realidad, ¿no? Claro. Y desde ese punto de vista, bueno, de vuelta, lo mismo es interesante ver cómo se diferencia lo que tenemos de lo que queremos. Apostamos la democracia más allá de la realidad que tenemos, que no estemos tan de acuerdo con cómo nos gobiernan más los diferentes dirigentes o los diferentes espacios. Bien. Tercero es que estamos interesados en la política, digamos. Partimos de la base de pensar de que en el presente, como ustedes bien decían, ¿no? Por muchos de los cursos que atraviesan la sociedad, el interés en la política se pierde o desaparece, o inclusive los más jóvenes ya no militan, no participan, no activan en marchas. Sin embargo, encontramos que en gran parte de los entrevistados está presente este interés, si bien no es altamente mayoritario, obviamente, como quizás uno podría haber esperado años atrás, hay un interés activo por entender o participar de lo que es la política. Bien. Y por último, cuestiones que tienen que ver con las relaciones personales. Vinculadas a que no condicionan las relaciones personales de la manera que pensamos. Inicialmente uno tendría que pensar que la grieta, la polarización, hace que la política divida familias, intereses, parejas. Bueno, cuando uno contrasta con este estudio que hicimos, encontramos que gran parte de la población, en definitiva, aceptaría estar en pareja con alguien que piense distinto y no condiciona el hecho de ser una buena o una mala persona sus pensamientos políticos. Máximo, en ese punto, creo, estuve leyendo el informe antes del programa, creo que hacen una distinción entre los votantes de los distintos espacios. Y lo que llamaba la atención es que en Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, la situación era similar, pero en el caso de la Libertad Avanza, o los libertarios, no sé cómo lo han tomado, bueno, ahí había mayor resistencia a esto de la conformación de parejas que no compartieran ideas. ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno, en términos de, vos bien lo dijiste, tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos, es decir, los votantes o los que elegirían el espacio de Juntos por el Cambio y Frente de Todos, comparten mucho este valor democrático y amplio. Y como bien vos decís también, en términos de los votantes de la Libertad Avanza, ahí encontramos donde hay mayores diferencias y hay más, vamos a decirlo, demócratas pragmáticos, es decir, que entienden la democracia como una especie de un valor, en definitiva, porque no es que se niega, pero que es algo que no es indispensable, no es un fin. Simplemente es un medio como para sostener como una forma de vida. Y si hay que terminar, por ejemplo, el mandato antes de tiempo, lo podrían hacer sin ningún problema o no tendrían... Digamos que moralmente no les causaría ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, pero es interesante también, vamos a decirlo de esta manera, no es que es toda la mayoría, no simplemente como que hay bastantes cambios
Nos gusta remarcar que no es que son todos antidemocráticos, para nada, al contrario, está dividido el espacio, sin embargo tienen como valores un poco más laxos. Piensan que el voto debería ser no obligatorio, sino en gran parte, no me sale la palabra, bueno, que uno puede optar por ir a votar. Máximo, perdón, en ese punto, digo, ¿hay distinción por grupo etario? Digo, ¿lo ven más marcado en algún segmento etario en particular a esta característica que vos contabas ahora? Algunas pequeñas diferencias hemos encontrado en términos etarios, pero principalmente la diferencia fundamental es en términos ideológicos, o por lo menos partidarios, en términos de las elecciones. Claro. Lo cual es una buena noticia también, porque pensamos que una de nuestras primeras hipótesis al arrancar este trabajo, que justamente los jóvenes iban a tener valores más deteriorados o menos fuertes por la democracia, pero fue una grata sorpresa también encontrar que no era así. Máximo, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta a la hora de considerar los valores democráticos? Porque algunas personas pueden considerar la democracia solo como el hecho de elección de representantes, ¿sí? Elección de representantes mediante el voto, pero hay quienes entienden la democracia como un espacio de participación política mucho más activa en la vida. ¿Llegaron a incorporar estos matices dentro de las encuestas? ¿Se puede medir el nivel de participación o de voluntad de participación política en función de este criterio de si somos o no somos democráticos? En términos, justamente como vos decís, en términos de participación o movilización, que es uno de los términos que históricamente se mide asociado a la democracia, más allá de que históricamente, o por lo menos en los estudios que nosotros analizamos para realizar siempre es relativamente bajo, eso no invalida que también hay otras categorías en donde uno puede medir el interés o la representatividad que tiene la democracia para un pueblo. Por decir así, nosotros involucramos preguntas de qué tan importante es para usted vivir en democracia del 0 al 10 o del 1 al 10, qué tan importante es para usted sentirse representado por un dirigente político o cuánto se siente ser representado por un dirigente político, en términos de votaciones. Pero la realidad es que es una batería como de 60 preguntas que en este primer informe presentamos 24 y como todo este tipo de investigación lo vamos masticando y desarrollando de a poco, pero bueno, volviendo a lo que vos preguntabas, sí, definitivamente en términos de movilización, militancia y participación activa, ahí sí se encuentran valores relativamente bajos. Insisto, es normal, o es normal en términos comparativos, cuando uno analiza con estas realidades con otros países, donde inclusive la democracia es estable o tiene 150 años de historia, pero esa es la variable que siempre en definitiva es la que más lejos del ideal se encuentra, así que hay un ideal, ¿no? Claro, por supuesto. No, pensaba en esto de los términos comparativos con otros países. A veces nosotros podemos sentir que estamos en una sociedad que es bastante mansa, ¿no? En términos de la salida a la calle para la protesta y demás. Vemos sostenidamente, en el caso de Francia últimamente, en algunos otros países con mayor contundencia, cuando algo no gusta o cuando algo parece que va en contra de ciertos derechos, la gente sale a las calles y aquí eso no sucede tan habitualmente. El último registro más contundente lo tenemos con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, toda la militancia de las mujeres para lograrla, acompañada por hombres obviamente, y más atrás en el tiempo nos tenemos que ir casi al 2001, diría, ¿no? Como para esta cuestión de la salida a la calle para reclamar sobre nosotros. En ese punto, entonces, la participación es muy baja, de acuerdo a lo que ustedes encuentran en ese informe, muy baja. Es relativamente baja, pero como digo, en términos comparativos normal. Me parece que es interesante lo que vos decís, que cuando se activan ciertas demandas políticas, ideológicas, en donde el ciudadano se siente interpelado, en ese sentido creo que el argentino todavía demuestra que tiene una alta participación y respeto, si se quiere, por las reglas democráticas. Pero bueno, definitivamente después de los últimos 3 años o los últimos 2 años sí hemos visto poca participación masiva. Aunque también está la biblioteca que, bueno, representa, digamos, no sé si ustedes viven también en la ciudad de Buenos Aires como yo, vemos que es una ciudad que activamente tiene interrupciones, por decir así, por distintos tipos de marchas o de protestas de distintos espacios políticos. Bien, Máximo, te queremos agradecer por tu tiempo, muy interesante la encuesta y seguimos, por supuesto, en contacto para, conocer más detalles acerca de cómo los argentinos hoy se preparan para enfrentar un nuevo periodo electoral a 40 años del regreso de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.